Cuando me digáis. Cuando me digáis, empezamos. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan la Directora General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud y el presidente del Comité Antisida de Extremadura. El tema para la convocatoria de prensa de hoy es dar traslado a la opinión pública de la conmemoración del próximo día 1 de diciembre como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Miren, como saben, este acto fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud con el fin de sensibilizar a los diferentes sectores de la sociedad en referencia a lo que supone la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH y el SIDA, y promover los recursos y las intervenciones preventivas necesarias. Para este año 2017, la Consejería y el SES se suman a esta iniciativa y conmemoran este día con el lema que tienen ustedes ahí en el cartel, que en el VIH mejor saber, y utilizaremos durante esta semana y estos días un hashtag que será PruebaTest. Con este lema se quiere resaltar la importancia que tiene el diagnóstico precoz de esta infección siempre que falla la prevención. Todos debemos conocer cuáles son las prácticas de riesgo. No debemos en ningún caso dejar de pensar que la enfermedad existe, que no está erradicada y, por supuesto, no podemos seguir pensando que esto pertenece o que la enfermedad pertenece a una marginalidad. Estos son tres aspectos que son fundamentales que quiero trasladar en esta rueda de prensa. Dentro de los patrones de conductas de riesgo se ve cómo en los últimos años la transmisión es, frente a lo que ha ocurrido en otras épocas, mayoritariamente, casi en un 40%, por vía de transmisión sexual, frente a algo más de un 15% por vía de transmisión por utilización de drogas por vía intravenosa. También hemos de decir que, aunque es mayoritario en el sexo entre hombres, cada vez gana más importancia la transmisión en el sexo en parejas heterosexuales. Con lo cual, yo creo que ni se puede hablar de que la enfermedad haya desaparecido, ni se puede hablar de que la enfermedad forme parte de la marginalidad. Pero, teniendo en cuenta todas estas medidas y estas prácticas de riesgo que hay que evitar y que son lo que llamamos los profesionales la prevención primaria de la enfermedad, lo importante en esta campaña y lo que queremos dejar claro desde el primer momento es que para cuando hayamos realizado prácticas que conlleven riesgo es necesario hacerse cuanto antes la prueba del VIH y saber lo antes posible si estamos infectados. Eso es lo que viene a poner en valor la campaña y el lema del año 2017. Saberlo cuanto antes, ese diagnóstico precoz, tiene muchas ventajas para el propio paciente, para el propio afectado, para la propia persona, pero también tiene innumerables ventajas para el colectivo que le rodea. Para la persona, porque recibe atención sanitaria temprana y los tratamientos se les permite que actúen de mejor forma
mejorando no solo la calidad de vida, sino también el pronóstico y la supervivencia. No es lo mismo tratar cuando solo se tiene la infección que tratar cuando ya se han desarrollado síntomas o complicaciones como consecuencia de la infección. Por lo tanto, primer mensaje, una ventaja a la ciudadanía del diagnóstico precoz, que le perdamos el miedo a hacernos la prueba para que lo sepamos cuanto antes. Por decirlo de alguna manera, el poner el tratamiento en ese momento permite mantener el virus a raya. Y esto es lo primero que tenemos que saber. En segundo lugar, les decía que esto tiene ventajas para el colectivo. Y tiene ventajas para el colectivo porque rompe con la cadena de transmisión y acaba o limita el contagio y, por lo tanto, que siga teniendo rasgos pandémicos esta infección. Debemos seguir, entonces, con la estrategia ONU-SIDA 2016-2021, que dice que es la acción acelerada para acabar con el SIDA, que como objetivo se ha marcado acabar con la pandemia como amenaza de salud pública en el año 2030. Este es el objetivo que tiene ONU-SIDA en su programa de 2016 a 2021. Pero para alcanzar el objetivo es necesario que en el 2020 el 90% de los infectados sepan que lo son. Así tenemos que apostar los poderes públicos, tenemos que apostar las organizaciones y tenemos que apostar desde los diferentes ámbitos de actuación de la sociedad porque hagamos ese diagnóstico precoz y apostar por la prueba precoz del SIDA. Por darles algunas cifras, desde el Servicio Sanitario Público de Extremadura, cada año se realizan alrededor de 44.000 pruebas diagnósticas de VIH, lo cual permite que se realice con una inversión que destinamos a esta prueba cercana a los 350.000 euros. Pero además hemos de añadir a estas 44.000 pruebas, 4.000 pruebas más que se hacen anualmente fuera de lo que consideramos el Servicio Sanitario Público de Extremadura, unas 1.500 por parte de las organizaciones no gubernamentales que están subvencionadas para ello y 2.500 que se hacen en el sistema privado. Para celebrar el Día Mundial van a realizarse una serie de actividades en diferentes comunidades, en diferentes localidades, de la comunidad autónoma, y todo se lo debemos agradecer, y quiero que desde aquí vaya mi agradecimiento a la Administración regional, Consejería de Educación y Empleo, Deporte, Instituto de la Juventud, IMES, Consejo de la Juventud de Extremadura, a entidades locales que participan activamente en este ámbito, al Comité Ciudadano Antisida de Extremadura, a APRAN, a la Fundación Triángulo, a la Fundación Atenea, a Cruz Roja Extremadura, así como a cuantas otras asociaciones existan. Saben que este día se celebra hace más de 30 años ya, que se viene celebrando, que se dieron los primeros casos, los primeros diagnósticos de SIDA en el mundo. Es cierto que en los últimos años ha habido una disminución de los casos diagnosticados de SIDA, pero eso no debe hacer bajar la guardia en ningún momento. En Extremadura tenemos aproximadamente entre 1.000 y 1.100 personas que están con la infección por el VIH y, por lo tanto, en algunos de los grados o de infección o de desarrollo de la enfermedad. Le paso la palabra ahora para que les detalle las actividades a Santiago como presidente del Comité Ciudadano Antisida de Extremadura. Cuando quiera, Santiago. Muchas gracias, consejero, directora general. Gracias una vez más por invitarme. Un año más estamos aquí para presentar las actividades que se van a desarrollar con motivo de la conmemoración del Día Mundial frente al VIH y al SIDA, como estaba diciendo el consejero, que es el próximo 1 de diciembre. Y un año más tengo que decir también que no estoy aquí solo a título personal o en mi nombre, sino representando a todas esas entidades que hemos estado trabajando para poder poner en marcha todas estas acciones.
Este año hemos querido poner el foco, como decía también el consejero, de la atención en el diagnóstico de la infección, tratando de visualizar la importancia del diagnóstico precoz y haciendo además una llamada a la responsabilidad personal en la realización de la prueba. Dentro de las actividades, además, damos una importancia especial a esta campaña que comienza hoy con motivo, como decimos, de la presentación de todas estas acciones y actividades. El lema ya lo conocen ustedes, está en el letrero, en el VIH mejor conocer. Pruébate. Con relación a las actividades y acciones que se van a realizar y que no voy a enumerar en su totalidad, ustedes tienen ahí, creo, un documento donde figuran, decir que estos días hacemos un esfuerzo especial, aunque trabajamos todos los días del año, evidentemente, en lo que es la infección por VIH, y estaremos en diversos espacios realizando la prueba de VIH. De igual forma, se realizarán talleres de prevención, jornadas, cursos de voluntariado, mesas informativas, reparto de material informativo y preventivo por distintos centros y en diversas poblaciones de nuestra comunidad autónoma. Continuando con las acciones, se realizarán también exposiciones, colocación de pancartas alusivas a la fecha y al tema, colocación de lazos rojos en lugares estratégicos y significativos, así como en autobuses de algunas ciudades, iluminación de edificios emblemáticos, un acto institucional en la Asamblea de Extremadura el día 1 de diciembre, danza solidaria y acciones artísticas, conciertos, carreras solidarias, etc. Además, evidentemente, utilizaremos las redes sociales, portales y web para promover la campaña, para promover la prueba del VIH y para realizar mensajes referentes al tema de la infección. Decía el consejero antes de que han sido muchas y son muchas las localidades y los municipios que han participado en estas acciones. Evidentemente, nosotros entendemos que todas estas acciones y actividades, a través de los medios de comunicación, tendrán repercusión en toda nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, sí que queremos resaltar que hay más de 30 municipios que de manera presencial han querido tener presencia de alguna forma o de manera directa en las acciones que vamos a realizar. Para que se puedan hacer una idea, lo voy a decir así, algunas de ellas, para que tengan una idea de todas las que participan. Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Zafra, Navalmoral de la Mata, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Hornacho, Miajadas, Casar de Cáceres, Medellín, Logrosán, Orellana, Monesterio, Villanueva de la Serena, Don Benito, Montijo, Llerena, Villafranca de los Barros, Torrejoncillo, Alcuéscar, Jaraí de la Vera, Coria, Herrera del Duque, Valencia de Alcántara, Jerez de los Caballeros, Alcuéscar o Castuera son algunas de ellas. Me sumo, por supuesto, al agradecimiento que ha hecho el consejero anteriormente a todas las entidades y a la Administración autonómica para que podamos hacer una realidad y para que podamos poner en marcha todas estas acciones y, por supuesto, por esa implicación y ese compromiso que han demostrado todas ellas en estos días y durante todo el tiempo que trabajamos en el tema de la infección. Evidentemente, también queremos agradecer la colaboración a ayuntamientos, a centros educativos, a centros de salud, entidades sociales y servicios sociales de toda Extremadura, así como a medios de comunicación, tanto locales como regionales. Y yo quería finalizar, bueno, hemos presentado las actividades, pero yo, como presidente del Comité Antisida, como persona que llevo trabajando en esto como ya un tiempo considerable, sí que me gustaría finalizar planteando algunas cuestiones que estimo no solo pertinentes, sino importantes, algunas de ellas ya planteadas y remarcadas por el consejero, como es el tema de la prevención, como es el tema del diagnóstico y como es el tema del acceso a los tratamientos, que entendemos, como él decía, que serán fundamentales estos temas para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y para conseguir el objetivo en el 2030 de la erradicación de la infección por VIH. La prevención entiendo que es y será siempre fundamental, pero además debemos de adaptarnos, entiendo yo, a las nuevas situaciones y plantear todas las estrategias disponibles. A las estrategias que ya se venían planteando y que hay evidencias de su buen funcionamiento, entiendo que habría que añadir algunas nuevas que, aunque no en todos los casos, sí que deberían de tenerse presentes. Me estoy refiriendo en concreto a la profilaxis preexposición. Existen estudios que muestran su eficacia y es una profilaxis que está aprobada en Estados Unidos y que está aprobada en Europa, aunque en nuestro país todavía no se ha puesto en funcionamiento, pero según, por ejemplo, los CDC americanos, esta estrategia puede reducir significativamente la transmisión del VIH y creo que es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta.
Otra nueva estrategia dentro del apartado de la prevención, pero que cada vez toma mayor sentido, son los tratamientos del VIH. El tratamiento como prevención. La persona con VIH y carga viral indetectable no transmite la infección a sus parejas sexuales. Existe un amplio consenso en este sentido, consenso al que se han sumado ya ONU-SIDA y más recientemente los propios CDC americanos. Todo ello apoyado evidentemente en evidencias científicas y en estudios que demuestran esta afirmación: indetectable es igual a intransmisible. Y por último, el diagnóstico. El diagnóstico es también fundamental. Se debería conseguir minimizar y tratar de eliminar todos los diagnósticos tardíos, como ha dicho, me parece que muy acertadamente, el consejero. Deberíamos conseguir que todas las personas con VIH conozcan su situación y con ello se puedan beneficiar de todos estos avances que tenemos actualmente. Creo que estamos además en buen camino, estamos en buen camino. Actualmente se ha disminuido de forma notable el número de personas con VIH que lo desconocen, pasando a ser entre un 18 y un 20%, cuando hace no mucho tiempo estábamos hablando de cifras del 30 y del 35%. ¿Vale? Deberíamos ser conscientes de la necesidad de proporcionar la prueba, rápida o estándar, a todas las personas y plantear recomendaciones claras en torno a que deberían hacerse la prueba todas las personas sexualmente activas. Por tanto, considero que si somos capaces de implementar todas las estrategias preventivas que han o están mostrando eficacia, si conseguimos diagnosticar a la mayoría de las personas con VIH y conseguimos que todas las personas diagnosticadas tengan tratamiento y una carga viral indetectable, pues conseguiremos con toda seguridad que el objetivo propuesto de conseguir la erradicación de la infección por VIH para el año 2030 sea una realidad. Nada más. Muchas gracias. Bien, como han visto, se realizarán numerosas actividades y numerosas acciones encaminadas a vencer el VIH en Extremadura. Sí quiero terminar esta comparecencia ante ustedes mostrando que este compromiso, esta sensibilización a la que dedicamos un día, el Servicio Extremeño de Salud la mantiene permanentemente durante todos los días del año. Y eso nos ha llevado a que durante el año 2017 estemos llevando a cabo una evaluación del Plan de Acción sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual con vigencia anterior, para que a principios del año 2018 seamos capaces, recogiendo algunas de las consideraciones que estén basadas en la evidencia científica, como decía antes el presidente del Comité Antisida de Extremadura, podamos poner en marcha ese segundo plan de acción sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Extremadura, que tendría una vigencia desde el 2018 al 2021. Sin embargo, es necesario aclarar que también durante el año 2017 hemos trabajado intensamente en todos los ámbitos para disminuir la incidencia, la prevalencia y la problemática biopsicosocial que origina un problema de estas características, como el VIH en Extremadura, con una inversión que hemos destinado en el total del año de alrededor de 10,2 millones de euros entre tratamientos, pruebas y determinadas campañas divulgativas. Por mi parte, nada más, y ahora estamos abiertos a las preguntas que tengan o que quieran realizar. Sí, yo le quería preguntar, esta campaña se está enfocada sobre todo a la enfermedad por su transmisión sexual, pero en los últimos meses también estamos viendo cómo está repuntando lo que fue un método de transmisión en los años 80 y 90, se está repuntando el consumo de heroína. ¿Eso puede conllevar un aumento del VIH al futuro? O sea, ¿cómo se puede actuar? ¿O hay que actuar también ahí? Porque parecía que era un consumo erradicado y está volviendo otra vez a estar en las calles. Sí, nosotros estamos observando un repunte del consumo de heroína frente a otras drogas. Lo achacamos fundamentalmente a la situación de crisis. Lo achacamos fundamentalmente a la situación de crisis que ha vivido el país. Por lo tanto, nosotros no descartamos esa vía, pero lo que no podemos poner en el imaginario colectivo de la sociedad es que esto es una enfermedad que se transmite por la utilización de drogas por vía parenteral. Se transmite por ahí, pero también, y las estadísticas hasta ahora lo que nos están diciendo, es que, ya digo, hasta un 39% se están transmitiendo por conductas sexuales de riesgo en aquellas personas que son sexualmente activas.
También se circunscribía hace unos años a lo que eran las relaciones homosexuales. Y tampoco tenemos que decir que las estadísticas nos digan eso a día de hoy. Se transmite por vía de transmisión sexual en relaciones homo y heterosexuales. Por lo tanto, no debemos perder la precaución, la prudencia a la hora de seguir las recomendaciones en ningún tipo de vía. Pero hasta ahora lo que le he mostrado son los datos con los que vamos manejando. Si eso en el futuro repunta, tendremos que acometer acciones específicas. Pero, evidentemente, ahora mismo las estadísticas lo que nos dicen es que frente al pasado, la utilización de drogas por vía parenteral está en un 15, un 16% de transmisión, pero hay un tercio o más de un tercio que son debidos a conductas de riesgo, sobre todo en el ámbito sexual y en el ámbito heterosexual. Y, por lo tanto, esto no me gustaría que se olvidase del imaginario colectivo. Eso y otra cosa también muy importante. Sepan ustedes que el 14% de la población que se diagnostica de infección por VIH es porque ya han presentado algún síntoma de la enfermedad. Y lo que queremos en esta campaña es que ese 14% sea el 0%. Comentábamos que en Extremadura tenemos entre 1.000 y 1.100 afectados ahora mismo por la enfermedad. Sí. Me gustaría saber si hay un perfil uniforme en cuanto a la edad de estos infectados o sí, es muy variopinto. Suelen ser varones en edades medias de la vida, aproximadamente entre los 25 y los 50 años, aproximadamente. Suele ser el perfil del infectado. Consejero, buenos días. Preguntarle sobre otros asuntos. Uno, ya ha llegado el frío ya a Extremadura. No sé, la incidencia de la gripe se ha comenzado. También preguntarle cómo ha ido el arranque de la campaña de la vacunación. Por otro lado, mañana comparecencia de usted en la Asamblea. ¿Cómo la coge? Y también, por último, preguntarle pues las reivindicaciones de UGT en el día de ayer en reunión con el Grupo Socialista, que decía que faltaban trabajadores y ambulancias en el servicio. Ahí va. Bueno, efectivamente dijimos, cuando anunciamos la campaña de la gripe, de la vacunación contra la gripe estacional, decíamos que todavía hacía calor, que el calor además era un calor húmedo, que no provocaba que la gente se vacunase. Yo creo que todavía no tenemos los primeros informes de porcentajes de vacunación en estas primeras semanas, estamos elaborándolo, pero yo creo que estaremos alrededor de un 50-60% aproximadamente, y yo espero que alcancemos ese objetivo que nos habíamos planteado. Todavía no estamos en onda epidémica, hace pocos días que ha venido el frío. Además, tiene que ser un frío seco, como el que está haciendo ahora, para que el virus se encuentre en el ambiente. Y una vez que el virus se encuentre en el ambiente, pues provoque síntomas gripales. Hasta ahora lo que ha habido son catarros de vías altas, que está provocado por otro virus, que no tiene nada que ver con la gripe, pero hasta ahora lo que ha habido son catarros de vías altas fundamentalmente. Aún así, ya tenemos el sistema de información puesto en marcha y en cuanto se vayan alcanzando iremos dando informes proactivos de la situación de la gripe. La segunda pregunta creo que la he contestado también. La tercera era mi comparecencia sobre las ambulancias. Pues yo solicité la comparecencia a petición propia en contra de lo que digan los grupos políticos. La solicité el día 30 de octubre. Si recuerdan ustedes la fecha, para esa fecha no habíamos hecho el traspaso todavía. O sea, que a la afirmación de determinados grupos políticos de que comparezco porque no me queda más remedio por las incidencias que se han presentado, decirle que es absolutamente falso. Comparezco por transparencia, comparezco por responsabilidad y comparezco para tranquilizar a la población extremeña, porque el transporte a día de hoy se está prestando en una situación de práctica normalidad, con algunas incidencias,
no es necesario que se lo recuerde que todavía existen algunas incidencias, pero es verdad que a la llamada de atención que le hicimos en los primeros días cuando se produjeron más incidencias a la empresa adjudicataria ha respondido de forma bastante eficaz. Ha sido capaz de aumentar el número de ambulancias, ha sido capaz de controlar el centro de llamadas telefónicas y ha sido capaz de reorientar las rutas, que eran los 3 problemas que nosotros le habíamos dicho a la empresa. Por lo tanto, comparezco a petición propia, comparezco gustoso, comparezco para tranquilizar a la ciudadanía y comparezco para trasladarle a la ciudadanía lo que ha ocurrido en todo este devenir, porque ha habido mucho ruido alrededor del transporte sanitario terrestre y yo creo que es necesario tranquilizar a la población en relación con este tema. Y en tercer lugar me preguntaba sobre creo recordar que eran sobre las declaraciones de UGT de ayer. Ya sabemos que hacen falta todavía vehículos con respecto a lo que decía el pliego del transporte sanitario, del transporte sanitario terrestre. Concretamente, faltan por implantar, que se implantarán en una segunda fase, los vehículos de soporte vital básico, que no están implantados. La empresa dirá si además necesita o no necesita más personal. Nosotros, como medida de mejora que ofrecieron, como medida técnica que ofreció la empresa, se lo vamos a exigir en las próximas semanas. Pero primero queríamos que estuviese estabilizado el transporte y una vez que esté estabilizado el transporte, que esté normalizado lo que son las rutas programadas, entonces empezaremos a ofrecerle a los ciudadanos extremeños las mejoras que contiene este pliego de concurso de transporte sanitario, independientemente de la empresa adjudicataria, que no me quiero meter en guerras de empresas. Independientemente de la empresa adjudicataria, este pliego, por como estaba confeccionado, ofrecía una serie de mejoras, como por ejemplo incrementar en 2 vehículos de intervención rápida más en 2 ciudades que se pondrán en marcha en las próximas semanas, como por ejemplo 15 vehículos de servicio de soporte vital básico que se pondrán en marcha en las próximas semanas y tendrán cumplida información del tema, así como otros vehículos como son las ambulancias bariátricas o los vehículos todoterreno de emergencia, que ojalá no los necesitemos, pero que si se necesitan, sí están contemplados en este pliego frente al otro. Por lo tanto, es cierto que todavía faltan coches, es cierto que sabemos que todavía faltan coches, pero estamos en la fase de despliegue del transporte sanitario terrestre. Hemos acometido la primera fase, yo creo que la hemos acometido en un tiempo bastante razonable. Tengan en cuenta que otras comunidades autónomas han estado con problemas alrededor de 3 meses, y nosotros aquí, pues en el plazo de 72-96 horas, la situación prácticamente se ha ido normalizando y, por lo tanto, yo me tengo que sentir, pues, en cierta medida satisfecho porque hayamos conseguido, y agradecerle, por supuesto, y mandarle un mensaje de agradecimiento a los pacientes que han tenido que sufrir los primeros retrasos en esas incidencias que había. Y, en segundo lugar, agradecerle a la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que han sido subrogados el compromiso que han tenido porque el transporte sanitario saliese en tiempo y forma. Tengan en cuenta que en esas 96 horas el Servicio de Transporte Sanitario ha realizado más de 10.100 actuaciones, de las cuales hemos tenido 135 reclamaciones, importante para cada uno de ellos, pero dentro del volumen total no parece que sea una cifra en la que en ningún caso se pueda hablar de caos. Sí, buenos días, consejero. En cuanto hablando de sindicatos, a raíz de la pregunta del compañero, había otro sindicato que está denunciando que hay despidos indiscriminados por parte de la empresa con trabajadores y sin explicar los motivos aparentes. ¿Cómo valora la consejería esto? Que nosotros, en la información que le hemos solicitado a la empresa, nos niega que haya despidos. Lo que hay es apertura de expedientes disciplinarios por determinados abandonos del servicio, según nos comenta desde la empresa, y que en ese sentido, pues yo creo que lo más garantista para los trabajadores es que tengan una relación adecuada con la empresa para solucionar, si es que tienen que solucionar, para aclarar
o para denunciar en su caso, si tienen que denunciar alguna cuestión que les preocupe a ellos. No me voy a meter en ese tema, pero en ningún caso se puede hablar de despidos, según nos dice la empresa y nos lo ha dicho por escrito, sino que son aperturas de expedientes disciplinarios en un caso concreto, que es el centro coordinador, por un abandono masivo del que fueron testigos los medios de comunicación en las puertas del centro coordinador. Yo ahí no me puedo meter, es una cuestión puramente empresarial y de relación laboral con los trabajadores. Sí, consejero. Otro asunto, quería conocer sus impresiones acerca de la sentencia que condena al SES por el diagnóstico erróneo de una enfermedad congénita a un menor. Le habían diagnosticado una enfermedad que se llama poliposis adenomatosa familiar. Sí, bueno, ahí acataremos la sentencia. El diagnóstico está hecho en el 2013, la sentencia sale ahora y nosotros pues respetamos la decisión de la justicia y acataremos la sentencia en el sentido en el que viene, lógicamente. Hay poco que decir, está sustanciado judicialmente y no tenemos nada más que añadir. Consejero, por retomar el tema de las ambulancias y en concreto pues ese planteamiento del conflicto colectivo por parte del Sindicato Independiente de Transportistas, ellos dicen que no se puede expedientar, cito literalmente, lo estoy leyendo, a conductores que no habían empezado a trabajar, a personal del centro coordinador que estaba haciendo 14 horas y además ellos explican que había que dar una solución a los que están sin funciones y hay que terminar la subrogación. De todas estas acusaciones, recriminaciones y demás, ¿usted comparte gran parte de lo que se dice? Yo entiendo que todo el proceso de subrogación se ha llevado a cabo con las organizaciones representativas del sector. El sindicato que hace las acusaciones no tiene representación todavía en los comités de empresa, puesto que los sindicatos representativos en los comités de empresa hasta ahora de forma mayoritaria son UGT y comisiones y con alguna representación de CESIF, pero ese sindicato al que hace referencia usted no tiene representación en los comités de empresa. Por lo tanto, yo le pediría prudencia hasta que forme parte de los comités de empresa en unas futuras elecciones sindicales y a partir de ese momento, pues conociendo ya la realidad, pueda hacer cuantas reclamaciones estime oportuno a través del comité de empresa y haga los controles que tenga que hacer oportuno con respecto al comité de empresa. Por lo que nos corresponde a la responsabilidad de la Junta de Extremadura en relación con las cláusulas sociales, decir que estamos pidiendo todas las explicaciones a la empresa. Hasta ahora la empresa nos está facilitando toda esta información de la que antes he hablado por escrito, que los turnos son los mismos que se hacían en la empresa anterior. También nos dicen que lo que se ha abierto en ningún caso son despidos, sino que lo que se ha abierto es un expediente disciplinario. En la subrogación, en palabras de los sindicatos mayoritarios, no en palabras mías, están subrogados el 97% del total de la plantilla, en unas plantillas que eran complicadas por la organización de las empresas anteriores que iban en UTE, porque eran cooperativas de socios, por lo tanto ha habido subrogación de una buena parte de los socios de esas cooperativas, de lo que yo me alegro, de lo que yo me alegro, evidentemente. Celebro que tanto UGT ayer como comisiones, en otras declaraciones que ha hecho, valoren positivamente el proceso de adjudicación y lo que estén reclamando son más medios para que puedan trabajar bien los trabajadores. Yo entiendo que el proceso de subrogación está sustanciado y está sustanciado de una manera adecuada y me da la tranquilidad el que se haya hecho con luz y taquígrafos, con la luz y taquígrafos que aportan las organizaciones sindicales representativas en los comités de empresa. Eso es lo que me da tranquilidad. Sí, consejero, sobre otro asunto, lo publica esta mañana el Diario Oficial de Extremadura, es la convocatoria para el proyecto, ¿no?, del nuevo hospital de Don Benito Villanueva, un nuevo paso. Sí, es un hito que además era absolutamente necesario. Nosotros teníamos hecho un proyecto de cuando tenía el gobierno Guillermo Fernández Vara, en la legislatura que finalizó en el año 2011, teníamos hecho ya un proyecto para el hospital en la ubicación del PIR que se saca por decreto en el año 2009, pero evidentemente con el paso del tiempo hay nuevas normas de edificación a las que hay que someterse, a las que los proyectos de obra tienen que someterse y, por supuesto, actualizarse. Lo que sacamos es una reforma de ese proyecto de obra que era necesario prácticamente con una reforma muy importante.
La licitación está sacada por 1.150.000 euros. Se publica hoy en el Diario Oficial de Extremadura. Ya se había publicado los días previos en el perfil del contratante. Es un paso más. Ahora estamos trabajando al mismo tiempo para revertir, para volver a expropiar esas reversiones que se hicieron del PIR del 2009, con el objetivo de que en esta legislatura podamos iniciar o por lo menos licitar la construcción del nuevo hospital de Don Benito Villanueva de la Serena, ¿no? Pero este paso era un paso absolutamente necesario a dar, porque proyecto para el hospital no había. El que había era de la legislatura que finalizó en 2011 y no estaba adaptado a las nuevas condiciones técnicas de edificación. ¿Más? Si no había bastante, quiero decir. Muchas gracias a todos y a todas.